Vivimos en una sociedad, en una cultura en la que de muchas maneras se nos insiste en que es bueno, y no solo es bueno, sino necesario tomar mis propias decisiones. Se insiste en que es decir, el ser humano, es quien debe de planear su vida y debe de hacer todo para que su vida sea tal cual la ha planeado. Y entonces hay expresiones que de seguro ustedes han escuchado, y yo no quiero entrar en debates, pero pues son expresiones que vienen a mi mente, como es mi cuerpo, dicen algunas mujeres, es mi vida y yo tomo mis decisiones en mi cuerpo y en mi vida. Ustedes ya saben quiénes dicen eso. Y entonces esas afirmaciones no solo la tienen ciertas mujeres, sino también es generalizada. Es mi vida y bueno, yo hago con ella lo que yo quiera, también pueden escucharla. Es mi vida y la planeo y hago con ella, repito, lo que yo quiera y lo que yo desee. Estamos en esa sociedad, vivimos en esa sociedad ya desde hace algún tiempo, en la cual se va erigiendo y se va construyendo toda una manera de vivir sobre el deseo humano y solamente el deseo humano y la planeación meramente humana. Es decir, es una sociedad en la cual el yo egoísta triunfa sobre todo. Entonces se ha perdido, y yo no sé de cuándo empezó todo eso, pero se ha perdido la visión del otro por el yo y el respeto muchas veces del otro también por el yo. Es que yo quiero y ya, me da igual lo que el otro que está a mi lado piense y quiera. Desde que yo lo quiera y lo pueda hacer, lo hago. Esa actitud es totalmente contraria a una actitud cristiana. Y no solo es contraria, sino que esa actitud de alguna manera cierra las puertas a una actitud cristiana y sana, actitud sana y cristiana, quiero decir. El texto de hoy, el del Evangelio, la primera lectura también, pero no voy a hablar de ella, y el inicio de la segunda lectura, la de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, nos da perspectivas y miradas bien distintas a esa, y sobre todo el Evangelio, ciertamente. Permítanme ir rápidamente en comentar lo que pasa en el Evangelio. Ustedes lo acaban de escuchar. Dice el texto, estando María su madre desposada con José. Rápidamente, en el tiempo de José y de la Santísima Virgen María, los desposorios se daban un año antes de casarse y vivir juntos, la pareja. Ya eran casi marido y mujer, pero la mujer seguía viviendo en casa de sus padres, mientras que el esposo también seguía viviendo o en casa de sus padres o donde quiera que viviera. Solo al año después se hacían toda la celebración y empezaba a vivir juntos. Pero ahí ya estaban desposados y por tanto una infidelidad era vista como adulterio, y según la ley de Moisés, una mujer adúltera estaba condenada a muerte. Y una muerte terrible, porque era a pedradas, pues literalmente, era apedreada la mujer adúltera. Entonces, José, dice el texto, que era hombre justo, pues se entera. El texto no nos dice cómo se entera. Seguramente María fue y le dio la gran noticia: estoy en embarazo del Espíritu Santo. Y José, como no era bruto ni bobo, pues no le creyó tan pronto. Imagínese usted. Dijo, el Espíritu Santo, pues este no es mío. Y el Espíritu Santo, pues quién sabe cómo será la cosa. Y entonces, repito, como no era ningún bobo, dice el texto, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Es decir,
¿Qué quiere decir con ponerla en evidencia? Pues delatarla y que literalmente la mataran. Siendo hombre justo, pensó violar la ley para prevenir que mataran a la Santísima Virgen María. Menos mal lo hizo y nos daña todo, José. Pero no lo hizo. Tenía sus planes, muy buenos, piadosos quizá, pero tenía sus planes que, entre otras cosas, eran planes racionales. ¿Sí me hago entender? Racionalmente hablando, eran planes bien. No estaba pensando nada irracional, quiero decir yo. Y entonces, ese era su plan. Continúa el texto. Mientras pensaba en estas cosas, pobre José tuvo que haber pensado bastante y se le pudieron que haber aumentado unas cuantas canas, y no sé si estaba enojado, pero bueno, supongamos que sí. Entonces pensaba en todo esto. José estaba meditando, bueno, ¿cómo la voy a dejar? ¿Cómo va a pasar todo aquello? Bueno, me imagino yo, estoy suponiendo, el texto no dice, solo dice, mientras pensaba en estas cosas, en dejarla en secreto. Viene la intervención divina. Viene la intervención divina con otro plan, que daña los planes de José, que va en contra de los planes de José. Y no solo va en contra de los planes de José, sino que va a pedirle a José que haga un acto de confianza y de fe en lo que le está diciendo la Virgen María. Que pues, señores, y digo señores porque aquí no tengo que decir señoras y señoritas, sino señores y señoritos, que debió haber sido fácil que José hiciera este acto de confianza en las palabras de la Santísima Virgen María: estoy en embarazo por obra del Espíritu Santo. Totalmente salido bajo la perspectiva humana, imposible y difícil de creer. Perspectiva humana. José tuvo que entrar en la perspectiva divina, como también lo hizo la Santísima Virgen María, para aceptar lo que el ángel, según San Lucas, le anunciaba. José, en San Mateo, es el que tiene un anuncio. Es bellísimo, pues los dos evangelios se encuentran una dinámica en que se abrazan y se complementan. San Lucas es el evangelista que dice o muestra el anuncio a la Santísima Virgen María, que también tuvo que creer contracorriente, contra toda evidencia, cómo es que va a quedar en embarazo por obra del Espíritu Santo, o algo inimaginable. Y ahora es José, en San Mateo, que también tiene que entrar en lo inimaginable y en lo imposible, que para Dios sí es posible, como diría San Lucas. Y entonces es José el que tiene que hacer el acto de fe ahora. Es José el que tiene que creer las palabras de la Santísima Virgen María y ahora del ángel, que en sueños le dice: sí, es cierto, está encinta, pero bajo el poder de Dios, bajo la mirada divina, concebida un niño por el poder divino del Espíritu Santo. Y entonces José entra en esa dinámica, tiene que entrar en esa dinámica. Me parece hermosísimo verlo y entenderlo. Entonces, San José tiene que dar un sí también, como la Santísima Virgen en San Lucas. Tiene que entrar en la dinámica de sí creo, aunque supongo yo que dijo sí, pero tenía sus dudas también, ¿no? Porque seguía siendo inteligente, para nada bobo, y seguía diciendo: pero esta cosa del Espíritu, ¿será que? Yo me lo imagino, ¿no? Pensando: ¿será que sí? ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que? ¿Cierto? Como la duda. Por eso la fe no supone que haya una certeza completa y total de 100%, sino que hay cabida para la duda, pero lo que hace la fe es que ayuda a caminar en la duda y confiar en la palabra de Dios y en la intervención de Dios. El texto no dice que San José, pues ya se acabaron las dudas. El texto no dice eso. El texto dice de manera bellísima. Voy a leerlo. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Las dudas de seguro continuaron, pero la grandeza de José, como la grandeza de la Santísima Virgen María, es que
hicieron de manera obediente lo que se les mandó. Y aunque pudo haber habido dudas, realizaron lo que habían recibido de parte de Dios, el mandato divino. Bellísimo. Bueno, esa es el gran ejemplo de San José, que es muy similar al de la Santísima Virgen María para todos nosotros. Gracias a Dios, señores, señoritos, ustedes no van a recibirla, bueno, y si la reciban, ahí sí que no la crean, que está alguien embarazada por obra del Espíritu Santo. Eso ya pasó, no va a haber otra, pues. Eso era una nada más, no hay más. Si reciben eso, entonces dúdenlo y no crean. Pero sí que el texto lo que nos quiere decir es que tenemos que confiar en Dios. Podrá haber dudas, pero tenemos que confiar en Dios. Y empezaba yo diciendo de los planes. Los planes nuestros en ocasiones pueden ser muy inteligentes, pueden ser sabios, pero en ocasiones pueden ir en contra del plan de Dios. Y entonces tenemos que estar abiertos para que venga la intervención divina y desbarate mi plan humano. Porque ese plan, aunque inteligente, sabio, es limitado. Pero el plan de Dios, aunque a nuestra vista y desde nuestra perspectiva no tenga mucho sentido, es el que cumple las expectativas para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que estar abiertos al plan de Dios y tenemos que permitir que el Señor venga e interrumpa nuestro caminar y nos lleve en su caminar o por su caminar o por su camino para caminar con Él. Que es un camino que puede ser de dudas, como lo tuvo que haber sido el camino de San José, pero que es un camino que sobre todo es de confianza en el Señor. Y quiero terminar con una última afirmación, que yo decía que la segunda lectura también nos mostraba lo que yo estoy intentando desarrollar. ¿Cómo se percibe o cómo se describe mejor San Pablo ante los romanos? De la siguiente manera. Dice San Pablo, se presenta de la siguiente manera: yo, Pablo, siervo de Cristo. El texto griego o la palabra griega que se traduce por siervo puede ser traducida también por esclavo. Solo para que sepan, doulos es el griego, doulos. De hecho, en inglés se traduce por esclavo, pero ambas están permitidas, están bien. O sea que podría ser también yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. El cristiano es aquel que es que se sabe y se siente y vive como esclavo y siervo de Dios. Y el esclavo literalmente es aquel que no tiene voluntad propia. Para una cabecita moderna como las que ustedes tienen, o cabecitas o cabezotas, como quieran, o cabezas simplemente. Digo cabecitas porque hay aquí jovencitos, ¿no? Entonces cabecitas. Eso suena feo y suena algo como contrario a lo que la psicología moderna y del momento pide. Porque es no solo limitar, escúchenme bien, no solo limitar mi voluntad, sino que mi voluntad desaparezca totalmente. El esclavo es el que no tiene voluntad. El esclavo es el que vive bajo la voluntad del Señor. En nuestro caso, gracias a Dios, aquí no se les pide y no se nos pide que vivamos bajo el mandato de cualquier Señor, sino del Señor Jesucristo, de Dios. Pero literalmente es dejar aparte mi voluntad para que la voluntad de Dios se haga en mí. Y entonces es olvidarse del yo para que lo único que salga a luz sea Jesucristo. Repito, no es cualquier Señor, es el Señor, Dios del universo, es el creador de todos los cielos. Es el Señor que queda, y termino con esto, en la primera estrofa, queda escrito en la primera estrofa del Salmo responsorial. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene. Es ese Señor. Es el Señor que es dueño de todo lo que hay en la tierra, incluidos ustedes y yo. Y entonces nuestra voluntad tiene que estar totalmente dada a ese Señor.
del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, ustedes y yo. Pues Él, el Señor, lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Todo lo que hay, Él lo creó. Y a ese Señor es que tenemos que nosotros doblegarnos y rendirnos totalmente. No es cualquier Señor. Este domingo entonces nos invita a tener esa fe y esa confianza total en nuestro Señor y convertirnos en esclavos, en siervos suyos cada día de nuestra vida. Pongámonos de pie y profesemos juntos nuestra fe.